un concepto claro de lo que hoy vamos a ver con la ayuda del Señor. Muy bien, en primer lugar, vamos a la hojita allí de nuestro estudio. Este capítulo, anoten allí, este capítulo es el bosquejo de la historia del mundo. Este capítulo es el bosquejo de la historia del mundo. Cuando yo leo este capítulo, yo tengo el rompecabezas armado de la historia en la cual el Dios soberano, el Dios de Israel, obra, y tengo todo tan claro, detallado en este capítulo de Daniel, capítulo 2, donde nosotros podemos ver de qué manera y de qué forma Dios va a obrar en la historia de estas potencias mundiales. Muchas de ellas ya pasaron y otras todavía hay un paréntesis de tiempo donde tiene que volver a revivir la Roma revivida, que vamos a verlo también en este estudio. Pero es un bosquejo de la historia del mundo. Y podemos ver también en esta historia resumida lo que tiene que ver con la venida del Mesías en su segunda venida para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces es muy importante estudiar el capítulo 2 porque me da un pantallazo general de toda la historia de la humanidad y cómo se va a desarrollar hasta el fin de los tiempos. Muy bien, sigamos. Una comprensión de este capítulo y del capítulo 7, es muy importante que tengan presente, cuando lean Daniel, se lee el capítulo 2 de Daniel y el capítulo 7 de Daniel, y ambos capítulos hablan de lo mismo. En el capítulo 2 tenemos la mirada de cómo el hombre ve los reinos del mundo, y los reinos del mundo están representados en una estatua que tiene metales preciosos como el oro, como la plata, como el bronce. Pero luego vamos a ver que en el capítulo 7 está la mirada de Dios sobre los reinos de los hombres, y en el capítulo 7 de Daniel se presentan como bestias feroces que todo lo devoran, bestias crueles. En el capítulo 2 es la mirada del hombre al reino y parece precioso y maravilloso. Y en el capítulo 7 es la mirada de Dios hacia el reino de los hombres y lo ve como bestias salvajes. Muy bien, sigamos. Le ayudará en su estudio de Apocalipsis y otras profecías bíblicas. Nótese la tabla en las notas preliminares a Daniel, que nosotros lo vamos a tener eso también. No se puede entender Apocalipsis, el último libro de la Biblia, sin primeramente no pasamos estudiando lo que tiene que ver con el libro de Daniel. Porque mucho de lo que nosotros encontramos en Apocalipsis tiene que ver con una ampliación de muchas de las cosas que Daniel vio. O también tiene que ver con una mirada distinta a la que Daniel vio las mismas imágenes o los mismos reinos que tenemos descrito en este libro. Muy bien, vamos a entrar al punto número 1, el peligro de Daniel. Eso va desde el versículo 1 al versículo 13. El peligro que afrontó Daniel. No solo Daniel, sino también los otros hebreos. Cuando Nabucodonosor llegó por primera vez a Jerusalén a conquistar Jerusalén, anoten esto, aún no era rey. Él era el general en ese momento. En la primera invasión que él hizo hacia Jerusalén, él todavía no era rey. Él estaba al frente del ejército de su padre. Entonces aún no era rey. Servía a su padre Nabopolassar de Babilonia. Nabopolassar había sido el papá, obviamente, de Nabucodonosor. Nabopolassar, él unió a las tribus dispersas en Babilonia, las unificó, y de allí luego viene Nabucodonosor y consolida el reino babilónico y lo hace fuerte. El mayor esplendor de Babilonia la vivió bajo el gobierno de Nabucodonosor.
Esto explica, sigamos en la hojita, esto explica lo que al parecer una contradicción entre los 3 años de preparación de Daniel, mencionado en el capítulo 1, versículo 5, y el segundo año del reinado del rey que aparece en el capítulo 2, verso 1. Una vez más, la arqueología ha demostrado que la Biblia es veraz. Al rey le preocupaba, anoten esto, al rey le preocupaba su futuro. Al rey le preocupaba su futuro. Eso lo vemos en el capítulo 2, versículo 29, que dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Ese era el pensamiento, el desvelo que tenía Nabucodonosor ese día, en ese tiempo. Él se preguntaba, ¿qué va a pasar con Babilonia? Él se preguntaba qué va a acontecer en el futuro, en el porvenir. ¿Qué va a pasar con todo este reino que él había consolidado? Pero Dios, en su misericordia, le va a manifestar una revelación a un rey que es gentil, a un rey que no es hebreo, que es pagano. Y Dios va a ser muy amplio, porque el Dios del cielo le va a revelar a Nabucodonosor no en cuanto a qué va a pasar con Babilonia solamente, sino que le va a revelar qué es lo que va a pasar hasta el fin de los tiempos, hasta que el Rey de los cielos establezca su reino que no tendrá fin nunca más. Ese es el Dios a quien nosotros, hermanos, servimos. Un Dios que tiene control en la historia de la humanidad. Un Dios que tiene todas las cosas bajo su dominio, aunque pareciera que muchas de las cosas que suceden en este mundo están fuera de control. El Dios del cielo ya tiene todo bosquejada la historia de la humanidad. Nosotros vemos hoy en día los conflictos que se dan entre naciones y pueblos y tribus, y muchos se preguntan en dónde va a terminar el mundo. Si yo quiero saber dónde va a terminar el mundo, debo venir a Daniel capítulo 2, porque todo el rompecabezas de la historia mundial ya está allí armado para que yo pueda comprender cómo termina la historia de los reinos, de las potencias mundiales, de los gobiernos humanos. El fin, la historia, la película termina no con el hombre gobernando sobre otro, teniendo hegemonía y supremacía. La historia de la humanidad termina con el Dios de los cielos gobernando sobre los hombres, sometiéndolos a ellos y gobernando con mano de hierro, con puño de hierro, con vara de hierro, dice la Biblia en Jeremías. Y esto es muy importante, hermanos, porque esto nos da a nosotros paz, tranquilidad, al saber que toda la historia humana está bajo el control de Dios. Aunque los hombres hoy en día quieran hacer muchas cosas, todo está bajo el control de Dios. Entonces al rey le preocupaba su futuro, dice el versículo 29 allí en la hojita. Y si su reino duraría o no. Dios le dio un sueño describiendo el futuro, pero no pudo, anoten esto, pero no pudo comprenderlo. No pudo comprenderlo. Es más, se le olvidó. Los cristianos tienen el Espíritu Santo para enseñarles y recordarles. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre
enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense que acá tenemos a Nabucodonosor. Este monarca se le revela algo, pero él lo olvida. Y no solamente lo olvida, sino que no lo puede comprender, no puede entender la revelación que él ha tenido. Porque en el capítulo 2 de Daniel dice que tuvo sueños. Eso habla en plural. No fue solamente un sueño que tuvo, sino que aparentemente cada día se le iba revelando quizá el mismo sueño, la misma revelación, y el rey se despertaba turbado. El rey entendía que no era algo común, sino que había un mensaje en esa revelación o en ese sueño que él estaba teniendo. Pero él no lo podía comprender. Él, por más que él fuera el monarca más poderoso, no podía captar cuál era el mensaje y cuál era toda la revelación de ese sueño. Ahora él era un rey pagano. Él necesitaba de un siervo de Dios que pudiera mostrarle a él para que él pudiera comprender y para que él pudiera recordar lo que Dios le estaba dando como mensaje. Ahora, hermanos, esto es tan increíble y extraordinario, porque ¿saben una cosa? Nosotros tenemos una bendición tan especial. ¿Cuál es la bendición que nosotros tenemos como hijos de Dios? Que nosotros tenemos a la persona, el Espíritu Santo, el Paracletos en griego, el que está al lado de uno para ayudar, para asistir y para que nosotros podamos recordar y para que nosotros podamos ser enseñados en el significado de la palabra de Dios. Si nosotros no tuviéramos al Espíritu Santo de Dios, imposible sería que nosotros pudiéramos entender cómo está bosquejada la historia de la humanidad en la Biblia y qué significa. Este mismo libro que revela el futuro, que revela el plan profético de Dios, lo puedo dar a un científico, lo puedo dar a las mentes más brillantes en las diferentes universidades y no van a captar el mensaje, no lo van a discernir, no lo van a entender, no lo van a comprender. Y nosotros, hermanos, ¿quiénes somos? Simplemente personas humildes. Dios ha tomado lo vil y lo menospreciado y nos ha dado el privilegio de abrir las Escrituras y tener la asistencia del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para entender y comprender cómo termina la historia de la humanidad, porque tenemos todo el plan de Dios desarrollado y lo podemos discernir, captar. Eso es una bendición. ¿Cuánta gente compra horóscopos y compra libros de predicciones? La gente de la farándula, la gente que es rica, la gente que tienen poder adquisitivo, compran revistas que les pueda decir cómo le va a ir el futuro o en qué va a terminar el mundo. Y nosotros, hermanos, usted abre las Escrituras, lee la palabra de Dios y no somos como Nabucodonosor que quedamos turbados sin saber qué pasa. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo de Dios que te va enseñando a través de lo que otro hermano te comparte o cuando tú lees en tu casa o cuando tú estás estudiando. El Espíritu de Dios te asiste y te ayuda a entender en qué termina. Y cuando tú sabes que el Dios soberano gobierna y que el Dios soberano va a establecer su reino, tú te vas a dormir en paz. Porque tú dices, la historia bosquejada de la humanidad no descansa en los gobernantes de este mundo, descansa en el plan poderoso y perfecto de Dios. Y eso nos da tranquilidad. O ustedes, imagínense si la historia de la humanidad dependiera de cada gobernante desquiciado que hoy está en el poder. Sería catastrófico eso, pero Dios en su misericordia, Él todo lo tiene ya arreglado, la historia de la humanidad. Y lo vemos en el capítulo 2. Muy bien, sigamos. Tenemos entonces el Espíritu Santo que nos enseña y nos recuerda, Juan capítulo 14, verso 26, los falsos magos y sabios estuvieron realmente en un aprieto, porque el rey no solo quería la interpretación, sino también una descripción del sueño. Cualquiera
cualquiera podía inventar una interpretación, pero era imposible que describieran un sueño que jamás vieron. Porque recuerden, Nabucodonosor dice, ¿qué soñé? Quiero que me describan qué soñé. Claro, Nabucodonosor tenía algo de idea de lo que él había visto, pero quería ver si estos hombres verdaderamente podían acertar en la descripción de ese sueño que él había tenido. ¿Y cuál era la interpretación? Claro, cuando estos astrólogos magos se dan cuenta, ellos dicen, bueno, interpretar podemos, dinos el sueño y te lo interpretamos. Claro, iban a inventar cualquier cosa. No, Nabucodonosor dice, yo quiero una descripción del sueño. Bueno, ahí se le quemaron los libros a los astrólogos, los magos, porque ya eso no lo podían inventar, porque iban a decir, el rey no es necio, el rey no es tonto, el rey algo debe saber, el rey seguro sabe el sueño, y si yo invento algo, automáticamente a la horca, automáticamente ser decapitado, o tirado a un foso de los leones y despedazado, o quemado en un horno de fuego. Entonces, nadie se quería arriesgar a dar una descripción mentirosa. Yo creo, hermanos, que si Nabucodonosor viviera en este tiempo, y Nabucodonosor dice, necesito una descripción de mi sueño, saldrían los falsos apóstoles, profetas, y dicen, Nabucodonosor, el Señor me dice que te diga, y dirían cualquier cosa. Se arriesgarían. Estos por lo menos tenían un poco de cerebro y dijeron, no, yo no me arriesgo. Los de hoy, yo les aseguro que se arriesgan a decir que hablan en nombre de Dios para dar descripciones de cosas que no saben. Y sin embargo, ahí tenemos estos hombres que están allí. Sigamos leyendo. Entonces el rey pedía una descripción del sueño. Cualquiera podía dar largas al asunto. En el versículo 8, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 8, ¿qué dice? El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha olvidado. Ustedes están dilatando, dilación viene de dilatación. Ustedes quieren dilatar esto, quieren ganar tiempo para engañarme a mí. Y no estaba equivocado el rey. Ahora fíjense qué interesante, ¿no? Esa era la gente que el rey tenía. ¿Confiaba el rey? No, ni ellos confiaban tampoco en Nabucodonosor. Es decir, imagínense convivir así, ¿no? Yo creo que así es la política. Todos se abrazan, todos se besan, todos pareciera que se quieren, todos se tratan de colegas, de compañeros, pero yo creo que ninguno confía plenamente en el otro, ¿no? Porque acá vemos la política babilónica y son gente que están ahí todo el tiempo y sin embargo no hay confianza ni por un lado ni por el otro. Y dice el rey, yo sé qué clase de personas son ustedes. Entonces, fíjense que todo era una hipocresía lo que convivían en ese palacio, ¿no? Sin embargo, después del versículo 8 dice en la hojita, esperando que el rey... ¿Por qué querían dilatar el asunto ellos? Anoten esto. Esperando que el rey cambiara de parecer. Ese era el propósito de ellos, cambiara de parecer. Bueno, hagamos una cosa, dilatemos este asunto y quizás el rey se le pasa, quizás es algo que al rey hoy se levantó simplemente con esta inquietud. Si nosotros lo dilatamos, tal vez el rey se va a cambiar de parecer. Tal vez lo piensa mejor y dice, pero estoy pidiendo una locura, que me describan un sueño que ellos no vieron y que me interpreten esto. Ellos pensaron que el rey tal vez iba a cambiar de parecer si dilataban el asunto. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 2 de Daniel. Versículo 9 dice, si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis, ¿qué dice? Respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. El rey sabe, dice, si yo les doy tiempo, esto van a inventar. Y van a inventar una respuesta mentirosa. Me van a engañar a mí. Y el rey dice, no les voy a dar tiempo. Díganmelo ahora. Y si no me lo pueden decir ahora, van a haber una sentencia de muerte para todos.
Qué situación, ¿no? Para estos hombres que gozaban de privilegios. Eran gente respetada, los magos, los astrólogos en Babilonia. Ellos demostraban opulencia, porque supuestamente estos hombres son los que tienen el conocimiento de interpretar para el rey cómo le va a ir al rey en las guerras, cómo le va a ir al rey en las conquistas, cómo le va a ir al gobierno de Babilonia. Estos son los que tienen el futuro, la bola de cristal para saber el futuro. Por lo tanto, la gente los respetaba y decía que eran grandes sabios. Y el rey dice, no, estos no son grandes sabios, estos, si yo les doy tiempo, son mentirosos. Yo creo que hoy pasa exactamente lo mismo. Hoy en día tenemos muchos lugares donde la gente se conglomera, va la gente a escuchar un evangelio distinto, un evangelio diferente, y ahí salen para mí estos modernos magos y astrólogos babilónicos que dicen conocer el futuro y tratan de predecir a la gente, a familias, a personas, cómo le va a ir en su vida, que van a tener esto, que van a tener aquello, que le van a dar esto, que le van a dar lo otro, que el año que viene va a ser riqueza, van a ser empresarios. Tratan de fabricar un futuro, inventan. ¿Para cuánta gente? Y le dicen, el Señor dice, y ellos de su propia mente banal sacan interpretaciones de cosas que ven en una persona o tratan de inventar respuestas mentirosas para esa gente. Y les dicen que va a pasarle determinada cosa. Y por eso mucha gente termina diciendo, es que el profeta me lo dijo. Y acertó el profeta lo que me dijo. Son respuestas mentirosas que inventan para engañar a la gente. Ahora, esto no es nada nuevo. Fíjense que ya hace más de 2500 años atrás teníamos ya gente que Nabucodonosor dice, ustedes van a inventar respuestas mentirosas. Y al día de hoy, ¿cuánto más? Estos falsos líderes que inventan cosas. Sigamos. En el versículo 9, en lugar de eso, el rey ordenó que se mataran a todos los sabios. Esto incluía, anoten esto, esto incluía a Daniel y sus 3 amigos. Anoten esto, incluía a Daniel y sus 3 amigos. Ahora, acá hay algo interesante. Hermanos, ¿quién es el homicida en la Biblia? ¿Ustedes piensan que era el rey nada más que por sí mismo se llenó de ira y que lo maten a todos? No. Si uno lee superficialmente dice el rey. No. Hay un personaje siniestro obrando allí. Satanás. Porque fíjense qué es lo que quiere lograr Satanás. Si matamos a todos estos, también lo incluye, ¿a quién? A Daniel. Y es una buena oportunidad para eliminarlos. El enemigo quiere eliminar a los siervos de Dios. Y va a comenzar justamente por esta parte. Mire Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Algún hermano que lo quiera leer? Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien. En la hojita dice, con seguridad le hubiese encantado ver muerto a Daniel. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis capítulo 4, encuentra la historia de una familia allí. Era Adán y sus 2 hijos, Caín y Abel. Y la Biblia nos habla, claro, ambos presentan sacrificio a Dios. El corazón de Abel, Dios mira su corazón y su sacrificio y lo acepta. El Señor y rechaza el corazón de Caín y la ofrenda de él.
Sin embargo, desde ese momento, el corazón de ese hombre, Caín, comenzó a planificar y la primera muerte que le da a Abel lo mata aquí adentro, lo mató en su corazón. Lo que ejecutó después simplemente es mano de obra. Pero primero lo había muerto en su corazón a su hermano. Y no es que había más población, eran simplemente ellos dos. Lo asesina a su hermano Abel. Y uno diría, bueno, ¿qué le habrá pasado a Caín? ¿Cómo habrá sido la rabia, la envidia que tuvo para matarlo a su hermano? Cuando uno va al Nuevo Testamento se revela algo asombroso y nos dice, ¿y por qué causa lo mató Caín a Abel? Hace la pregunta. Y la contesta allí en las cartas de Juan, porque era del maligno, dice. O sea, en el Nuevo Testamento me revela que el que estaba obrando y manejando como una marioneta a ese hombre era el diablo. Y había un propósito, obviamente, matar a Abel, porque había una promesa, Génesis 3:15. ¿Se acuerdan? Que la simiente, ahí habla de la simiente de la mujer, y ahí habla que iba a aplastar, obviamente, también al enemigo, a la serpiente. Y hay dos simientes ahí que batallan. Claro, y al eliminar a Abel era una buena oportunidad de acabar con Génesis 3:15. Pero lo que quiero decirle es que acá, cuando Nabucodonosor saca esta orden, este decreto, también lo incluía Daniel y sus 3 amigos. Y Satanás muy contento. Es la buena oportunidad para eliminar a estos siervos de Dios. Yo quiero decirle una cosa, hermanos. Si usted piensa que el diablo da oportunidades a un hijo de Dios, porque dice, no, es que yo no sirvo en la iglesia, no me quiero comprometer. Y eso piensa que como que lo libra del enemigo, lo libra de responsabilidad y piensa que ya está, bueno, como yo no tengo responsabilidad, estoy bien. No, el que no está comprometido con la obra de Dios es presa más fácil para el enemigo. Es presa más fácil, lo quiere destruir, lo quiere eliminar, quiere destruir su vida, quiere destruir ministerio, quiere destruir su familia. Yo siempre digo que la mejor manera de estar protegido contra las acechanzas del enemigo es estar compenetrado con la obra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Busquen, investiguen y van a ver siempre que el león no ataca al animal que está en buen estado de salud, que está con toda la destreza y con todos los sentidos alerta. El león siempre ataca al animal débil, al animal herido, al que puede ser una buena oportunidad para que sea un manjar para él y sus leones. Por lo tanto, el cristiano que no se compromete en la obra de Dios, que no se dedica al Señor, que no se pone 100% en la voluntad perfecta de Dios, es el blanco perfecto del diablo. Porque el diablo no está interesado en aquel que está consagrado, rendido a la voluntad de Dios. Le sabe que ese es difícil para él. Le sabe que el que es fácil es aquel que está a medio camino de las cosas de Dios. Vean los documentales y ustedes van a ver siempre. El animal que está herido, a ese va el león. A ese. Yo siempre digo, le decía yo a un hermano, mira, vos no querés servir, no querés hacer esto, no querés hacer aquello, vos vas a tener más problemas con el diablo que aquel que verdaderamente está al frente y bien afirmado y cimentado en la voluntad de Dios. Y es así, al que está débil lo termina haciendo pedazos el enemigo. Hermanos, sin duda Satanás es el homicida. Pasamos al punto número 2. La oración y alabanza de Daniel. Eso lo encontramos en el capítulo 2, desde el verso 14 al versículo 23. Dice así, debemos admirar, anoten esto, debemos admirar la valentía de Daniel. Debemos admirar la valentía de Daniel porque se enfrentó con audacia al verdugo principal
Incluso fue directamente a ver al rey. Una pausa ahí. Los otros temblaban las rodillas de ellos porque el decreto ya estaba dado, una sentencia había. Sin embargo, Daniel, con valentía, va a hablar con Arioc. Arioc no es un nombre, sino que es un título que se le da a un oficial babilónico. Y a este oficial, Arioc, Daniel lo enfrenta con valentía, con audacia. Y tal es así que Daniel está dispuesto aún a ir a dar la cara con el monarca que mandó a la muerte a todos. Ahora yo quiero que entiendan esto. La situación en ese momento es apremiante. El rey está muy enojado. Ustedes saben que entrar a ver al rey sin autorización, ¿eso qué involucraba automáticamente? La muerte. ¿Cuánto más cuando el rey ya ha dado una sentencia en cuanto a ese asunto? ¿Ustedes piensan que el rey quiere ver a alguien que le venga a decir algo? No quiere ver a nadie que tenga que ver con magos, astrólogos o sabios. Sin embargo, hay valentía, osadía de este hombre para hacer esto. Esto nos revela el carácter que tenía Daniel. Cuando Pablo escribe la carta a Timoteo, quiero que lo vamos a ver. Vamos a ir a Timoteo. Ya le digo la carta. Quiero mostrarles algo allí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer primero un versículo y luego vamos a pasar al otro. Lean conmigo el versículo 15. Esta es la última carta que escribe Pablo, primera y segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo, Pablo ya está a punto de morir como un mártir por el Señor allí en Roma. Ya sabes esto, le escriben las últimas palabras a Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están ¿dónde? En Asia, y de los cuales son Figelo y Hemógenes. Pablo dice, al final del ministerio de Pablo, no terminó Pablo con todas las iglesias apoyándolo, con todos los hermanos allí extrañándolo al apóstol. Al final del ministerio de Pablo lo dejaron solo. Lo dejaron solo. No tenía nadie. Los que estaban en Asia le dieron la espalda. Había que pagar con la vida en ese momento. El que está en ese momento en el trono allí en Roma es Nerón. Nerón es un rey de los más crueles. Sin embargo, Pablo dice, todos me han abandonado, Timoteo. ¿Y ustedes saben por qué le escribe a Timoteo? Porque aún Timoteo estaba flaqueando en su fe. Mire lo que dice el capítulo 1. El capítulo 1 dice, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Timoteo está flaqueando, Timoteo se está avergonzando, Timoteo ya no quiere ni hablar que andaba con Pablo. Y viene la exhortación y le dice, todos me han abandonado, nadie se quiere identificar conmigo, pero Timoteo, no seas cobarde, sé valiente, identifícate, sufre por el Evangelio, en el poder de Dios. Y esto nos debe llevar a nosotros a ver que Daniel fue valiente. Pero a veces la valentía comienza a flaquear en el corazón nuestro. ¿Por qué lo sé? Porque si no, no le hubiese dicho nunca a Timoteo que no sea cobarde. Podemos perder la osadía, la audacia y la valentía. ¿Cuál valentía? Y la valentía que teníamos muchas veces para pararnos donde sea y predicar y hablar el nombre de Cristo. A veces nos sentimos intimidados delante de determinadas personas porque a veces son profesionales o porque a veces tienen dinero o porque a veces son determinadas personas. No nos dejemos intimidar delante de quien no estemos parados. No nos dejemos intimidar por el nombre o por la trayectoria de una persona. Debemos predicar y hablar con valentía de aquello que Dios nos ha revelado en su palabra.
Daniel es un hombre valiente. Enfrenta a Arioc, y no solo a Arioc, lo va a enfrentar al rey. Necesitamos esa clase de valentía que nos haga abrir la boca, no importa cuántas personas estén o quiénes sean esas personas. Muchas veces cristianos dicen, bueno, pero yo iba a hablar, pero ¿qué podía decir yo delante de esta gente? Y eso es falta de valentía en realidad en el corazón. Sigamos leyendo. Entonces, estamos allí en el punto, debemos admirar la valentía de Daniel, que se enfrentó con audacia a los verdugos, incluso fue directamente al rey. Mira lo que dice Proverbio 28:1, anoten allí. El justo está confiado como un león. Proverbio 28:1, anoten ahí. El justo está confiado como un león. Proverbio 28:1. El justo, hermanos, está confiado como un león. Ustedes saben que el león no retrocede. Puede haber un animal allí grande, puede haber inclusive una manada de determinados animales, pero el león sabe que con su rugido, que cuando él se pone en pie y él abre su boca, los otros animales tiemblan. ¿Ustedes saben hasta cuántos kilómetros se puede escuchar el rugido de un león? El rugido de un león puede viajar, inclusive se ha llegado a comprobar que viaja cerca de unos 50 kilómetros más. Impresionante. Allí es donde nosotros vivimos, a veces paraba un circo con leones y llegaba la noche y empezaban a rugir esos leones y te intimidaba, pareciera que se habían escapado de la jaula y andaban por tu patio, porque el sonido que emitían ellos puede llegar muy lejos. El justo siempre dice que está confiado como un león, pero no es una confianza en sí mismo. Es una confianza en Dios que lo hace estar confiado. El que se para confiado en sí mismo fracasa. El que se para confiando en sus capacidades fracasa. Pero el que se para confiando en que Dios le dará la victoria, que Dios lo ayudará, estará como un león que no va a retroceder. Y ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a tener este tipo de confianza y de valentía, de saber que nuestra confianza está en el Dios de Israel, en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. El rey le dio a Daniel tiempo, aun cuando había rehusado dárselo a los otros sabios. Interesante. ¿Por qué a Daniel le va a dar tiempo y a los otros no? Porque recordemos que la forma de vida de Daniel es distinta. Y el rey sabe. El rey sabe que estas personas, estos hebreos, no son iguales a los otros. Es decir, a la larga, el testimonio del creyente le da garantía a mucha gente para poder confiar. A la larga, el testimonio y la rectitud de un cristiano, la honestidad, la integridad, la pureza, la consagración de un cristiano, a la larga termina siendo una credencial para otra persona de seguridad, termina siendo como un documento para otra gente para poder confiar. Me contaba un hermano, un inconverso, a un hermano en Cristo, viene y le ofrece que se haga cargo de un taller metalúrgico para que contrate gente y trabaje allí, y lo habla este hermano en Cristo, que lo conocía este hombre inconverso. Cuando este cristiano cuenta, viene otro que escucha eso, que le quieren dar el taller a él, y entonces la otra persona quiere hacerse cargo él y va a hablar en contra del cristiano, va a hablar en contra del hermano, va a hacerlo quedar mal con este inconverso. Y el inconverso le terminó diciendo: usted me podrá decir lo que quiera de este joven, pero yo conozco su forma de vida y sé que no es como usted dice. ¿Se da cuenta? Porque el testimonio a la larga
termina siendo una credencial que te abre puertas en muchos sitios, en muchos lugares. Ayer leíamos que la buena fama, que la buena reputación es mejor que el oro y la plata. Hermanos, tal vez muchos de nosotros no tengamos dinero ni cosas de ese tipo, pero tienes algo precioso que es tu testimonio, es tu conducta, tu forma de vida. Y que cuando tú pasas, la gente dice, ese hermano, esa hermana, qué distinto, qué diferente que es. Son gente confiable, son gente íntegra. Eso es algo maravilloso. Vamos con mi padre a comprar algo, ¿no? Y el hombre del negocio que nos atiende me conocía. Y le dice a mi padre, que mi padre es inconverso, dice, quiero felicitarlo, yo no sé cómo lo educó usted tan bien a su hijo. Y yo pensaba en la Biblia, la que me educó. Y le felicitaba a él y le decía, la verdad que yo conozco muchos padres, pero qué bien que este muchacho, y le felicito a usted. Gracias, decía mi papá. Se llevaba los laureles mi papá. Lo que quiero decir, lo mismo pasa con cada uno de ustedes. Que cuando tú vives una vida para Dios, los demás, claro, le atribuirán a tu mamá, a tu papá, a muchas cosas. Si bien es cierto, puede haber buena influencia de allí también, obviamente, y también en los padres de Daniel, sin duda, pero también es cierto que es una decisión tuya obedecer. Tú decides obedecer al Señor o consagrarte. Muy bien, continuamos.